Centro de Estudios Superiores en Ultrasonido Perinatal, curso básico de ecocardiografía fetal. Esta clase corresponde a lo que es la incidencia, prevalencia y factores de riesgo, por el Dr. Héctor Quiroga, diagnóstico prenatal. La incidencia de las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas tienen una incidencia reportada de 8 a 9 casos por cada 1000 nacidos vivos. Constituyen una de las anomalías congénitas más severas y frecuentes. El 46% se diagnostica en la primera semana de vida. El 88% se diagnostica en el primer año de vida y el 98% se diagnostica en los primeros 4 años de vida. La incidencia se incrementa a 50 por cada 1000 nacidos vivos si incluimos la aorta bicúspide, la vena cava superior izquierda persistente y al aneurisma aislado del tabique interauricular. El diagnóstico prenatal asegura unos cuidados neonatales adecuados y disminuye las muertes neonatales tempranas. Es por esto que es tan importante realizar un adecuado estudio del corazón fetal de manera tal de poder contar con los cuidados neonatales óptimos al momento del nacimiento. En este cuadro, donde tenemos el tipo de incidencia de las cardiopatías congénitas, nos podemos dar cuenta que la comunicación interventricular es el defecto más frecuente. Fíjense la frecuencia del mismo. Luego está la persistencia del ductus arterioso con 0,799. Tenemos los defectos del tabique interatrial con 0,941 por cada 1000 nacidos vivos. Tenemos los defectos del septo atrioventricular con 0,348 por cada 1000 nacidos vivos. La estenosis de la arteria pulmonar. Luego le sigue la estenosis aórtica, la coartación aórtica, la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos y la anomalía de Epstein. Si un médico se encuentra adecuadamente entrenado, es muy factible que pueda diagnosticar la comunicación interventricular. Por supuesto, también los defectos del septo atrioventricular. Seguramente también los defectos del tabique interatrial. Es muy probable que también pueda sospechar algunas anomalías conotroncales como la tetralogía de Fallot, ya que recuerden que dentro de las anomalías que conseguimos en la tetralogía de Fallot se encuentran una comunicación interventricular. Si estamos frente a una comunicación interventricular perimembranosa, es muy probable que ese feto sea portador de anomalías conotroncales, entre ellas una tetralogía de Fallot, que es la más frecuente. Y también podríamos plantear algunos diagnósticos diferenciales al ver una comunicación interventricular y una tetralogía de Fallot de un doble tracto de salida del ventrículo derecho, o en su defecto de una persistencia del tronco arterioso. Las comunicaciones interventriculares entonces son el punto de partida no solamente para quedarnos con el diagnóstico de defecto del tabique interventricular, sino también de investigar las anomalías del conotronco, sobre todo si estamos frente a una comunicación interventricular perimembranosa. Yo les aseguro, si ustedes se entrenan adecuadamente, seguramente van a poder diagnosticar las comunicaciones interventriculares, los defectos del tabique interatrial, los defectos del septo atrioventricular y algunas anomalías del conotronco las van a poder diagnosticar. La anomalía de Epstein es una anomalía bastante bizarra, con signos bastante característicos de fácil diagnóstico o de fácil sospecha en el corte de 4 cámaras. Factores de riesgo para cardiopatías congénitas. El estudio del corazón fetal se realiza generalmente en embarazos con riesgo de cardiopatías congénitas. Los factores de riesgo se dividen en factores fetales y factores maternos. Generalmente, cuando nos solicitan un ecocardiograma fetal, nos lo solicitan en aquellas pacientes que tienen ciertos factores de riesgo para las mismas, como por ejemplo antecedentes en ellas, antecedentes familiares, toma de algún tipo de fármaco, exposición a algún tipo de droga teratogénica. Sin embargo, podemos decir que los factores de riesgo siempre los vamos a dividir en factores fetales y factores maternos. Entre los factores fetales de riesgo para cardiopatías congénitas tenemos la presencia de anomalías extracardíacas, las arritmias cardíacas fetales, una imagen anormal del corazón fetal, es decir, ustedes están haciendo un estudio del corazón y se consiguen con una imagen que para ustedes no es normal, un screening anormal del primer trimestre
y las placentaciones monocoriónicas en los embarazos múltiples. En cuanto a la presencia de anomalías extracardíacas, el riesgo depende del tipo específico de malformación. La presencia de más de una malformación en otros aparatos y sistemas incrementa el riesgo de cardiopatía congénita, y casi siempre cuando nosotros estamos frente a dos o más anomalías, podemos estar seguros quizás se trate de un síndrome. El hidrops no inmune se asocia con cardiopatía congénita en un 10 a un 20%, yo diría que quizás un poco más por lo que yo puedo observar en mi consulta. Observen la asociación entre las cardiopatías congénitas y las malformaciones extracardíacas. El hidrops inmune, como lo dijimos, un 10 a un 20% se asocia con cardiopatías, la agenesia renal bilateral con un 42.8%, el riñón en herradura en un 38.8%, la agenesia del cuerpo calloso con un 14.8%, la atresia duodenal con 17.1%, el onfalocele con 19.5%, la pentalogía de Cantrell, pues fíjense lo alto, un 92.3%, y la malformación de Dandy Walker en un 4.3%. Esto lo que les demuestra es que siempre frente a la presencia de una anomalía extracardíaca, sobre todo de estas que estamos hablando aquí, es muy importante realizar una evaluación detallada del corazón fetal. La presencia de arritmia cardíaca es otro factor de riesgo para las cardiopatías congénitas. Estas se pueden asociar a anomalías estructurales cardíacas, como por ejemplo la anomalía de Epstein. Las extrasístoles aisladas constituyen el 90% de las anomalías cardíacas. Las extrasístoles aisladas se relacionan con un 1% de riesgo de cardiopatía congénita, y el 50% de los bloqueos AB completos se relacionan con cardiopatías congénitas. En este caso, nosotros recibimos muchas pacientes referidas por extrasístoles aisladas. Generalmente se deben a contracciones auriculares prematuras, y normalmente nos conseguimos con corazones total y completamente normales. Las extrasístoles, o mejor dicho, las contracciones auriculares prematuras son bastante frecuentes en fetos por debajo de las 24 semanas, porque el sistema de conducción todavía no ha terminado de madurar y se excita muy fácilmente. En algunas ocasiones lo hemos visto en pacientes que son consumidoras ávidas de café, de chocolates, de tés, y también con el uso de las gotas nasales que tienen pseudoefedrina podemos observar contracciones auriculares prematuras. Si nosotros estamos frente a un corazón que estamos seguros es normal, debemos interrogar a las pacientes con respecto a la ingesta de este tipo de comidas o de bebidas, y sugerirles que las suspendan, y podemos reevaluar a la paciente en 1 o 2 semanas y seguramente pues las vamos a conseguir que han desaparecido. También debemos sospechar de cardiopatías congénitas durante un estudio de rutina. Cuando el explorador ha sospechado la presencia de una cardiopatía congénita durante un estudio de rutina, esta se ha confirmado en el 40-50% de los casos. Es decir, es aquel explorador que todavía no tiene la experiencia para hacer un ecocardiograma fetal detallado, sin embargo observa una imagen que no le es compatible con la normalidad, y generalmente en el 40-50% de los casos confirmamos la presencia de una cardiopatía. Es por esto que este curso está diseñado para que las personas que lo hagan puedan diagnosticar o observar los detalles de lo que es la anatomía normal de un corazón, y seguramente, fíjense ustedes, si ustedes saben qué es lo normal y llegan a ver una imagen que no les cuadra, pues seguramente se va a confirmar en un 40 o 50% de los casos que están frente a una cardiopatía. Seguimos con los riesgos fetales. Fíjense que la translucencia nucal anormal es otro riesgo para que un feto tenga una cardiopatía congénita. La presencia de defectos cardíacos es mayor en fetos con translucencia nucal anormal. Una translucencia nucal de más de 3.5 milímetros sin alteraciones cromosómicas se ha correlacionado con una prevalencia de cardiopatías congénitas de 23 por cada 1000 nacidos vivos. Observen lo alto que es este dato. Así que cuando ustedes tengan una translucencia nucal, pidan un ecocardiograma fetal. Aun y cuando tengan ustedes un cariotipo fetal normal, es muy posible que ese feto sea portador de una cardiopatía congénita.
Ante una translucencia nucal anormal, debe solicitarse entonces la evaluación detallada del corazón. La presencia de defectos cardíacos es mayor en fetos con translucencia nucal anormal. Esto lo vemos todos los días en la consulta. Sigamos con este cuadro. Vean que la prevalencia de cardiopatías congénitas en fetos con translucencia nucal anormal sin alteraciones cromosómicas es la siguiente. Cuando la translucencia nucal es menos de 2 milímetros, la prevalencia de cardiopatía es de 1.9 por cada 1000 nacidos vivos. Y vean aquí cómo se va incrementando a la medida que la translucencia nucal también se va incrementando. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En las placentaciones monocoriónicas de los embarazos múltiples, la presencia de cardiopatía congénita está incrementada en los embarazos monocoriónicos, y eso lo dijimos en las láminas anteriores. El riesgo de que al menos uno de los gemelos esté afectado es de 9.1%, y el riesgo en embarazos monocoriónicos monoamnióticos, fíjense cómo se incrementa hasta el 57.1%. Si uno de los gemelos es portador de una cardiopatía congénita, el riesgo para el otro es de 26.7%. Es decir, tomen en cuenta entonces que en todos los embarazos monocoriónicos resulta pertinente la solicitud de un ecocardiograma detallado en ambos fetos, por supuesto en edades gestacionales oportunas. Lo mejor sería pedirlo entre las 18 y las 24 semanas, de manera tal que podamos contar con buenas ventanas acústicas y con una relación fetos líquidos que nos permita trabajar adecuadamente. Entre los factores maternos de riesgo para las cardiopatías congénitas tenemos las enfermedades metabólicas maternas, por ejemplo la diabetes mal controlada, la exposición materna a agentes teratogénicos, la obesidad materna y embarazos producto de procedimientos de reproducción asistida. Y esto lo estamos viendo cada vez más frecuente en nuestra consulta. Tenemos muchos fetos que son, o embarazos que son producto de reproducción asistida, de procedimientos de reproducción asistida, en los cuales hemos conseguido cardiopatías, y no solamente cardiopatías, sino muchas alteraciones cromosómicas. Entre las enfermedades metabólicas maternas, por supuesto la diabetes tiene un efecto significativo en la incidencia de cardiopatías congénitas. La incidencia de las mismas se incrementa 5 veces en hijos de madres diabéticas, por supuesto madres diabéticas mal controladas. Los niveles elevados de hemoglobina glicosilada en el primer trimestre se asocian con una mayor incidencia de cardiopatías congénitas. Esto es igual que decir que una diabetes mal controlada es muy posible que sea el producto o produzca una cardiopatía congénita. Y otra enfermedad metabólica materna con alta asociación son la fenilcetonuria. La exposición materna a agentes teratogénicos. Innumerables estudios han demostrado la asociación directa entre la exposición materna a teratógenos y las cardiopatías congénitas. Los agentes que más se han ligado o relacionado a este tipo de problemas son el agente como el carbonato de litio. Sobre todo el litio se ha relacionado con la anomalía de Epstein. También el etanol, la isotretinoína, la indometacina, los IECA, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Todos ellos incrementan el riesgo de cardiopatías congénitas. Nosotros en nuestra consulta tenemos, digamos que una tasa de ataque de la isotretinoína de aproximadamente de cada 10 fetos que han sido expuestos a este tipo de medicamentos, unos 6 o 7 tienen cardiopatías congénitas, y la que hemos visto más frecuentemente es los canales atrioventriculares. Como lo dijimos, en los procedimientos de reproducción asistida hay una mayor proporción de fetos con cardiopatías congénitas. Los embarazos producto de ICSI y de fertilización in vitro tienen un 40% más riesgo de cardiopatías congénitas, y extrañamente nosotros en nuestra consulta recibimos pocos fetos que han sido productos de reproducción asistida para la evaluación. Sin embargo, en los casos, hay algunos casos bastante emblemáticos que hemos tenido en nuestra consulta que se han acompañado no solamente de cardiopatías congénitas, sino también de alteraciones cromosómicas. Fíjense que en un estudio se reportó que fetos productos de fertilización in vitro tenían 4 veces más riesgo de tener cardiopatías congénitas, siendo la más frecuente la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Entonces, si ustedes
tienen la posibilidad o trabajan con procedimientos de reproducción asistida, por favor siempre pidan un ecocardiograma. La obesidad materna, en algunos estudios se ha demostrado una mayor prevalencia de cardiopatías congénitas en hijos de madres obesas, con índice corporal de masa corporal mayor al 30 kilogramos por metro cuadrado. El incremento del riesgo es relativamente pequeño, solo 1 a 1.8 veces. Los defectos que más se asocian son los defectos del tabique interauricular y las comunicaciones interventriculares. Esto es todo en relación a la introducción a la incidencia, prevalencia y factores de riesgo. Y por supuesto, esta clase apoya cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta para solicitar el estudio del corazón fetal. Tomen en cuenta que la mayoría de las cardiopatías congénitas van a ocurrir en aquellas pacientes que no tienen factores de riesgo. Por eso es que hay que entrenarse, ya que esas son las pacientes que no vamos a diagnosticar, aquellas que son sanas, que son pacientes que son jóvenes, cuyas parejas son jóvenes, que no han estado puestas a ningún agente teratogénico, y es en ese grupo de pacientes en los cuales tenemos una alta aparición de cardiopatías congénitas. Por eso lo que mejor se deben llevar de esta clase es que, si bien es cierto existen factores de riesgo materno y fetales, debemos tomar en cuenta que el estudio del corazón fetal, por lo menos lo que es el estudio básico que comprende el corte de 4 cámaras y los tractos de salida, incluso la evaluación del mediastino superior fetal, debe llevarse a cabo en todos los pacientes que visen nuestros consultorios. Muchísimas gracias.